Y este último paso se refiere al análisis de los resultados. Es decir, aquí nosotros ya podemos revisar qué pasa con los datos que tenemos, ¿ok? ¿Qué pasa con estos acumulados? ¿Será que hay algún dato que tiene alguna variación que no está asociada con lo que esperaríamos nosotros de un comportamiento normal, de un proceso estándar? Y si ya hemos verificado que todo está normal, y eso se verifica a través de un gráfico de control, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Una vez que pasa eso, ya podemos determinar la métrica dependiendo del objetivo inicial que hayamos tenido, ¿no? Tiempo estándar si ese era el objetivo, nivel de utilización si ese era el objetivo, holguras si ese era el objetivo, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este gráfico de control? Básicamente nosotros vamos a graficar las proporciones diarias, ¿ok? Vamos a tener un gráfico donde el eje vertical va a consistir en los valores de proporciones diarias. Fíjense que aquí no son acumuladas, ¿ok? El primer gráfico del que hablábamos hace un ratito era de las proporciones acumuladas. Aquí nosotros hablamos de las proporciones diarias, ¿ya? Y en el eje horizontal vamos a tener el número de días. 3, 4, 5, dependiendo pues de cuántos días hizo el muestreo, ¿ok? Vamos a tener también esa proporción. Y vamos a tener una tendencia central, que es esta raya entrecortada que ustedes encuentran. La tendencia central en proporciones vendría a ser esa P final, que era esa proporción acumulada, ¿ok? Que se tiene considerando todas las observaciones que se hicieron en el muestreo, ¿sí? Esa es la tendencia central. Y lo que se hace o lo que se espera es que las diferentes observaciones que se hayan hecho en cada uno de los días, los valores de proporciones estén dentro de un rango de 3 desviaciones, ¿ok? De esta tendencia central. Por lo tanto, nosotros graficamos un límite superior, graficamos un límite inferior, se les llama límite superior de control, límite inferior de control, ¿ok? Y se hacen estos cálculos y revisamos si es que algunos de las proporciones de alguno de estos días sale de estos rangos, de este límite superior o de este límite inferior. Si es que alguno sale, ¿qué podría pasar? ¿Ok? Podría pasar y usualmente eso ocurre si es que justamente en algún día del muestreo las condiciones realmente no eran tan normales o salían de lo típico que estaba ocurriendo en el resto de días del muestreo. Ahí lo que se hace es suprimir ese día, se actualiza la tabla de resumen, ¿ok? Digamos que el día 4 tiene un valor de proporción, considerando los valores que ustedes ven ahora en el ejemplo que está puesto en la pantalla. Digamos que el día 4 tuviera un valor de proporción de 0.35. ¿Ok? Eso sale del límite superior. Significa que cuando yo ahí tengo que recalcular mis proporciones acumuladas y yo elimino esa columna del día 4. No tomo en cuenta esas observaciones, ¿ya? Eso es básicamente lo que significaría. Em, y si ustedes se fijan, esto significa que regresamos a ese paso 3 para actualizarlo todo, si es que algo sale de control, ¿ok? Usualmente esperaríamos que esto no ocurra. Si es que llegase a ocurrir, pues hay que hacer esas actualizaciones como tal. En general, lo que hacemos cuando hacemos estos gráficos de control, lo que nosotros queremos hacer es verificar que cada condición en cada uno de los días del muestreo son representativas de un proceso estándar, de un proceso que tiene un comportamiento normal, ¿ok? Por eso hacemos este tipo de gráficos. Y ustedes van a conocer más sobre gráficos de control cuando estén cursando su materia de ingeniería de la calidad. Ahí van a revisar gráficas de control, va a estar más enfocado en diferentes tipos de cartas de control que se hacen para monitorear la calidad de los procesos. Y los invito a que cuando vayan a ver este tipo de temas en este curso, recuerden estas clases de establecimiento de estándares de tiempo y por qué los gráficos de control nos permiten verificar que efectivamente estamos en un proceso estandarizado, estamos con valores que representan ese comportamiento normal eh, que se espera de un proceso estándar. ¿Ok? Entonces, en general hacemos este gráfico de control para revisar que todo esté dentro de estas franjas. Si, nuevamente, si algo no está dentro de estas franjas,
necesitamos regresar al paso de la tabla resumen, ¿ok? Estamos regresarnos para acá. Uy, necesitamos regresarnos a esta tabla resumen, suprimir esa columna del día que sale de control, que sale de los rangos y volver a hacer los cálculos. Y regresamos al resto de pasos, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta. Si todo sale normal, que es lo que se espera que ocurra, si todo sale normal, si nada sale de estos rangos, de estos límites superiores, de estos límites inferiores, nosotros ya podemos hacer el cálculo de la métrica de nuestro interés. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos determinar un tiempo estándar, ¿ok? Este tiempo estándar va a depender de algunas cositas. Primero que nada, recordar que la proporción P es el tiempo de desaprovechamiento de la jornada laboral. Por lo tanto, el tiempo que estamos aprovechando en la jornada laboral sería su complemento, 1 menos P, ¿ok? 1 menos P final. Es una proporción, es decir, es un punto 5, un punto 1, un punto 8, ¿ok? Si nosotros queremos un tiempo estándar, el tiempo estándar va a ser una unidad de tiempo dividida para unidades que se realizan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a multiplicar ese 1 menos P por la jornada laboral, típicamente 8 horas, y lo vamos a dividir para el número de unidades completas que se hicieron durante esa jornada, ¿sí? Entonces, si en 8 horas se produjeron 80 termos, entonces yo voy a tener 1 menos P por 8 horas dividido para 80 termos. Sí, así me va a salir un tiempo estándar en horas por termo. ¿Cuánto me toma hacer cada uno de estos termos? ¿Ok? Y fíjense que este valor hay que ajustarlo para las holguras. ¿Cómo sacamos las holguras? Las podemos sacar con los suplementos constantes y variables, que ya lo revisamos en videos anteriores, o si es que ya habíamos hecho otro muestreo para determinar holguras, también lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, el P final nos ayuda a sacar estas holguras. Ustedes ven en el recuadro en la derecha inferior, ¿ok? Dice determinación de holguras. Nosotros podemos hacer esta determinación utilizando el P final o utilizando una técnica que le llamamos técnica de grupos o GTT, que la vamos a ver en videos a futuro, ¿ok? Y en general, recuerden que P final, este P final está capturando información de actividades de no trabajo, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos determinar holguras, vamos a necesitar hacer una mejor delimitación de qué significa ese P final. Entonces, si yo voy a decir desaprovechamiento de la jornada laboral, pues posiblemente yo voy a decir que ese no trabajo es únicamente si es que se va al baño, se recibe instrucciones, se está ayudando a un compañero, se está descansando, como que una pequeña pausa entre actividad y otra, ¿ok? Entonces, si solamente esas actividades van a ser en no trabajo, yo puedo utilizar ese P final para determinar holguras, ¿ok? Y el resto de actividades, que si estoy haciendo, si estoy conversando o si estoy haciendo la pizza o estoy atendiendo a un cliente, ya tomando nuevamente el ejemplo de la pizza, todo eso ya lo voy a poner como actividad de trabajo. ¿Sí? Depende de cómo yo voy a estar midiendo las proporciones. En función de lo que yo quiero medir, de lo que yo quiero obtener, es la manera en la que yo voy a definir qué significa P. ¿Qué significa P en el marco del muestreo de trabajo? ¿Sí? Y luego para determinar el nivel de utilización, aquí también usamos el 1 menos P. ¿Ok? Digamos que queremos ver la utilización de un operador y yo voy a decir que eh, P o esa proporción de desaprovechamiento de la jornada laboral únicamente me va a medir eh, cuando estoy atendiendo cosas digamos, necesidades personales o estoy comiendo o estoy recibiendo capacitaciones, algún tipo de situaciones ajenas a la actividad como tal. Digamos, estoy recibiendo una llamada telefónica, estoy conversando, estoy viendo alguna otra cosa que no tenga que ver con el trabajo. ¿Sí? Entonces, el 1 menos P me va a dar ese aprovechamiento de la jornada laboral. Si yo reviso esa proporción, yo ya puedo sacar un nivel de utilización. ¿Sí? Pensando en una máquina, por ejemplo,
P vendría a ser el momento en el que la máquina no está produciendo, está parada esperando a que le den material o a que la conecten, a que termine la configuración, algún tipo de cosa. Eso sería P. 1 - P, todo el tiempo que la máquina sí está funcionando y sí está produciendo. Yo puedo sacar una utilización ahí. ¿Ok? Entonces, en general, el muestreo de trabajo nos puede ayudar a determinar tiempos estándares, niveles de utilización, holguras. ¿Cómo los voy a calcular? Depende todo desde esa primera definición, en estos primeros pasos del muestreo de trabajo, cuando definimos nuestro objetivo. En función de ese objetivo que nosotros delimitemos, va a ser la definición de P, de esa proporción de desaprovechamiento. En función de ese primer objetivo que nosotros planteamos, va a ser la definición de P. Y en función de ese P que definimos, vamos a poder determinar tiempo estándar, utilización, holguras, ¿ok? Según lo que se necesite en la empresa, ¿sí? No necesariamente si yo estoy haciendo un muestreo de trabajo para determinar tiempos estándares, ese P también me va a servir para un nivel de utilización o un nivel de holgura. Nuevamente depende de cómo lo planteamos desde un inicio, qué significa P. Y según el objetivo que queramos cumplir, P va a significar diferentes cosas, ¿sí? Y por eso es muy importante que en un inicio se plantee claramente qué es lo que se quiere conseguir con el muestreo. Y a partir de lo que se quiere conseguir, la definición de P, ¿sí? Recomendaciones adicionales, un poco sobre lo que acababa de decir. Es sumamente importante explicar, presentar el método de muestreo de trabajo antes de utilizarlo. Presentar qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer. Quiero determinar estándares de tiempo, por qué los voy a determinar, o quiero determinar niveles de utilización, por qué lo quiero hacer, o voy a determinar holguras, por qué lo quiero hacer, en qué consiste esta determinación, cuáles son las definiciones que voy a estar usando, qué significa P, en qué va a consistir la dinámica, cómo la voy a explicar a cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Luego, en general, nosotros vamos a querer hacer estos estudios en grupos similares de máquinas u operaciones. Es decir, si yo estoy analizando un proceso, mantenerme dentro de ese proceso haciendo el análisis, no saltar de un proceso a otro proceso, de una actividad a otra actividad, totalmente alejadas una de la otra, porque voy a mezclar información y ahí va a ser más complejo y va a ser más ruidoso el tipo de análisis que vayamos a hacer. ¿Ok? Importante usar un tamaño de muestra tan grande como sea práctico. El tamaño de muestra aquí va a ser importante que recuerden lo que les mencionaba sobre nivel de confianza, lo que les mencionaba sobre precisión. Si un tamaño de muestra, un N, nos sale demasiado grande, que no es realista, posiblemente queramos sacrificar precisión. ¿Ok? Posiblemente queramos sacrificar precisión, posiblemente queramos sacrificar nivel de confianza, porque caso contrario, pues no vamos a conseguir hacer todas las observaciones que se esperan del muestreo, vamos a tener información incompleta y por lo tanto nuestras conclusiones van a ser incompletas y pueden estar equivocadas, erróneas. ¿Ok? Luego, sumamente importante recordar que este muestreo de trabajo toma observaciones en momentos aleatorios. ¿Ok? Esparcir estas observaciones durante la mayor cantidad que se pueda de la jornada laboral, ¿ok? Evitar tomar observaciones solo en la mañana, o solo en la tarde, solo antes del almuerzo, solo después del almuerzo, inmediatamente se ingresa a un turno, ¿ok? Evitar hacer eso. Considerar tiempos a lo largo de la jornada laboral porque ahí es más representativo de las condiciones reales. Y nuevamente, aleatorios. En lugar de decir cada 5 minutos, cada hora, cada vez que suene el reloj voy a tomar una observación, es un momento aleatorio. Caso contrario, le estamos ingresando ruido, estamos ingresando patrones, ya no es aleatorio el muestreo. Entonces estamos ingresando patrones a nuestro estudio y nuevamente podemos estar afectando el tipo de información que vamos a conseguir. ¿Ok? Esto es el muestreo de trabajo.